Hola nuevamente. Habíamos hablado de los pasivos y su ordenamiento. Primero los ciertos y luego los inciertos. Y eso en cuanto a pasivos y previsiones. Después habrá que ordenar tanto los pasivos ciertos como las previsiones en corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta aquellos que son los pasivos ciertos exigibles o se van a convertir en exigibles dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, y las previsiones, aquellas que son pasivos inciertos hoy, inciertos en cuanto a su ocurrencia y a su cuantificación. Ahí radica la incertidumbre. Las previsiones podrían llegarse a convertir en pasivos ciertos dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, y es entonces que esas previsiones también se expondrán en el pasivo corriente. Bueno, hemos hablado de la separación desde el punto de vista financiero y dijimos que el segundo ordenamiento era de acuerdo con la naturaleza. Entonces empezamos con los activos. Los activos ordenados de acuerdo con su naturaleza. Dentro del activo corriente, la partida más líquida corresponde al rubro caja y bancos, que incluimos ahí el efectivo y todas las cuentas bancarias, ya sea en pesos o en moneda extranjera, y cualquier otro elemento que se vaya a convertir que tenga liquidez suficiente y que se convierta en algo en efectivo, sin ningún tipo de restricción. Por ello hablamos del fondo fijo, por eso podemos hablar de cualquier valor a depositar que por alguna razón no se depositó, es un cheque al día y no se depositó, no se va a convertir en efectivo en el muy corto plazo. Hablamos de cuentas en pesos y en moneda extranjera. Entonces ahí entra el concepto de síntesis, la sumatoria de las partidas en pesos y en moneda extranjera, una vez que esas partidas han sido convertidas al tipo de cambio aplicable a estos elementos. Estamos hablando del tipo de cambio comprador. La sumatoria de ellas dará el total del rubro caja y bancos, pero habrá un anexo, por ejemplo, de cuentas en moneda extranjera, que oficia como información complementaria, donde tendrán que describir todos los activos y los pasivos. En lo que hace activos, el rubro caja y bancos es el que nos corresponde ahora comentar. Tendremos que indicar cuánto es el total por divisa, esas divisas convertidas a pesos, y qué diferencia de cambio se generó entre lo que se había contabilizado al momento de su reconocimiento inicial o al cierre del ejercicio anterior, si es una partida que viene del ejercicio anterior, y cuánto es el total de la medición al cierre del periodo. Y esa diferencia de cambio o esa diferencia donde fue imputada. ¿Eso de dónde surge? De una norma contable legal. Hay artículos referidos a la contabilidad en la Ley General de Sociedades, y es justamente en el artículo 65, la segunda parte, donde encontramos distintos conceptos que tienen que ver con la información complementaria y referencias detalladas a los distintos rubros, en este caso al rubro bienes de cambio. Quisiera destacar la importancia de exponer esta información complementaria de activos y pasivos en moneda extranjera. Están de alguna manera al usuario tipo indicándole la vulnerabilidad que tiene el ente frente a una devaluación del peso. Por ejemplo, si en la empresa que nos ocupa viéramos que solamente hay 100 pesos y 100 euros en moneda extranjera convertidos al tipo de cambio de cierre, y tenemos en el pasivo $500.000 de deuda porque hemos adquirido alguna maquinaria en el exterior y tenemos un pasivo en moneda extranjera medido a la cotización de cierre, tipo de cambio aplicable a esa transacción, el tipo de cambio vendedor al cierre del ejercicio, vemos que tenemos una deuda de $500.000 y activos de 100 euros y $100. Evidentemente, frente a una devaluación de la moneda local en el futuro, un hecho posterior, estaría
haciendo que el ente sea vulnerable a tener un patrimonio, a llegar a tener un patrimonio neto negativo. Por lo tanto, la situación del ente al cierre del ejercicio no es coincidente con la situación que tenía 2 meses después, que están demostrando los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Esos hechos posteriores es muy interesante también exponerlo como información complementaria, porque están brindando información adicional al ente, a los usuarios tipo, que puede ser de gran utilidad. Segundo rubro, inversiones temporarias. Cuando hablamos de inversiones hablamos de colocaciones al margen de la actividad principal del ente, donde la intención es obtener una renta. Por lo tanto, dentro de este rubro, inversiones temporarias, tendremos todos los títulos de deuda, todos los títulos de capital, es decir, hablamos de títulos públicos y de acciones, donde la intención del ente, si estamos hablando del activo corriente, sea su venta en el corto plazo, y como así también los títulos públicos, los depósitos a plazo fijo. Los títulos públicos ya habíamos mencionado que se trata de títulos de deuda. Los depósitos a plazo fijo, que por lo general son a corto plazo y son tratados como activos corrientes porque son hechos a menos de un año. Esas colocaciones al margen de la actividad principal del ente con el ánimo de obtener una renta es lo que se expone dentro del rubro inversiones temporarias en el activo corriente. Si hubiera títulos públicos donde la intención del ente es no mantenerlos hasta el vencimiento, hasta la fecha de rescate, o si tuvieran acciones donde la intención del ente, por más que coticen en bolsa, donde la intención del ente, y de hecho ya hoy puede tener influencia significativa o puede tener el control sobre esas acciones, sobre esa sociedad, esa tenencia accionaria que da el control sobre otro ente, hace que no se trate de una inversión temporaria, sino de una inversión no corriente, en el activo no corriente. Estamos hablando de activos corrientes, de inversiones temporarias, por lo tanto, dentro de este rubro, los temas más corrientes son justamente los elementos que hemos mencionado: títulos de deuda, títulos de capital y depósitos a plazo fijo. Por otra parte, después tenemos que ver los créditos, y cuando hablamos de créditos están separados los créditos por ventas y los otros créditos. Cuando hablamos de créditos decimos que se trata de derechos a cobrar sumas de dinero que provienen de la actividad principal del ente o de alguna otra actividad, derechos a prestar algún servicio o derechos a recibir bienes. Eso desde el punto de vista jurídico. La norma contable extrae de este concepto, no olvidemos esa condición, ese requisito de esencialidad de la información contable. La esencia económica debe prevalecer por encima de la forma jurídica, de la instrumentación jurídica de cualquier operación. Por esa razón, cuando la norma contable habla de créditos por ventas, está hablando de derechos a cobrar sumas de dinero que provienen de la actividad principal del ente. Por supuesto, con las partidas que lo regularicen, los intereses positivos que no se han devengado, o cualquier otra partida que tenga que ver con incertidumbres que las normas contables permitan reflejar contablemente, porque cumplen con las condiciones para reflejar la variación patrimonial modificativa, como pueden ser las previsiones por dudoso cobro o las previsiones por bonificaciones, cuando se dan esas bonificaciones por escalas de venta, y esas previsiones regularizarán al total de los créditos por ventas, que habrá que separarlos en aquellos morosos en gestión judicial y los que están a vencer. Dentro de otros créditos incluimos los derechos a cobrar sumas de dinero que provienen de actividades
que no tienen que ver justamente con la principal, por ejemplo, el saldo de accionistas por los importes suscriptos de capital y aún no integrados, o bien otros créditos que provengan de alquileres que todavía están pendientes, están pagados por adelantado, y entonces se consideran dentro de otros créditos. Quedan por fuera los anticipos a proveedores, que se expondrán dentro de bienes de cambio, de bienes de uso o de activos intangibles, como diremos en la próxima presentación. Así que por ahora vamos a cortar acá, porque creo que después no lo puedo enviar porque es pesado el correo. Gracias.